Hola a todas y todos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman en el chat si están escuchando bien? Para comenzar. Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Genial. Perfecto. ¿Cómo están? Ya les cuento que vamos a comenzar con el módulo 2 en 2 minutos más. Mientras, cuéntenme, ¿pudieron responder la prueba del módulo 1? Recuerden que para poder aprobar la asignatura deben rendir las 4 evaluaciones. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Genial. Recuerden que tienen intentos ilimitados, por supuesto, y siempre se considera el puntaje mayor. Bien, genial. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el módulo 2. Bueno, también recordarles que el módulo 1 se refería solo a movimiento. Hoy día vamos a aplicar la fuerza. Entonces el módulo 2 está relacionado con el movimiento, pero a partir de las fuerzas. Fuerza y movimiento es el módulo 2. ¿Preparadas, preparados para comenzar? Sí, genial. Bueno, recordarles que cualquier inquietud que tengan la pueden escribir en el chat o también pueden activar sus micrófonos y por supuesto yo voy a estar atento a cada una de sus inquietudes para responder de diversas formas y también ustedes tienen la libertad, por supuesto, después de ver la clase grabada, si es que les queda alguna duda. ¿Bien? Perfecto, chicos, estamos en el tiempo. Comenzamos entonces con el módulo 2. Denme un segundo para conectar mi tableta gráfica. Listo. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Recordarles que hoy comenzamos con el módulo 2, fuerza y movimiento. Para recordar un poquito lo que hemos realizado hasta el momento, llevamos el módulo 1 que se refería solo al movimiento. De hecho, hablábamos de cinemática, ¿cierto? En donde estudia el movimiento y estudiábamos nosotros el movimiento sin importar las causas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Estudiar las causas. O sea, todo lo que no vimos en el módulo 1 es justamente lo que vamos a trabajar en el módulo 2. Bien, entonces les recuerdo que hoy vamos a seguir hablando de movimiento, pero le vamos a aplicar la fuerza. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo el día de hoy? Bueno, aplicar, por supuesto, conceptos de fuerza. Ya vamos a hablar de varios tipos de fuerza incluso, ¿ya? Y vamos a hablar de algunos ejemplos, vamos a hablar de interacciones, ¿cierto? Todo lo relacionado con este concepto muy importante en la física que es la fuerza. Así que el día de hoy vamos a aprender harto con respecto a lo mismo. Bueno, ustedes saben que todas las clases, todas nuestras clases tienen una estructura. Ya nuestra clase el día de hoy se va a dividir en 4 bloques. El primero va a ser más extenso que los últimos tres. El primero trata de la fuerza y las leyes de Newton. O sea, las leyes de Newton son las que rigen el concepto de fuerza. Luego vamos a hablar un poquito de momentum o cantidad de movimiento e impulso. Luego vamos a hablar del torque. Ya ese va a ser el último tema justo antes de hacer un resumen de la clase. Bien. Entonces, primero quiero que me respondan. ¿Qué tipo de fuerzas ustedes conocen? ¿Conocen algún nombre de algún ejemplo de fuerza? ¿Lo han escuchado? ¿Lo vieron en clase en el colegio o en la actualidad? ¿Qué tipo de fuerzas me podrían comentar ustedes? Los leo en el chat y también si es que alguien quiere activar su micrófono. Ya, por ejemplo, por acá dicen la fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de una fuerza relacionada con el movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto? Hablamos de la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga. Acá están hablando un poquito de dinámica. ¿Qué más?
¿ya? Entonces ahí están hablando de varios ejemplos, pero podríamos mencionar la fuerza peso, la fuerza de roce, alguien puso por ahí fuerza de resistencia, ¿cierto? La fuerza de roce, la tensión, la fuerza eléctrica, cuando hay dos cargas, por ejemplo, que se atraen o dos cargas se repelen, la fuerza magnética. Entonces, si se dan cuenta, ustedes han mencionado una gran cantidad de tipos de fuerzas. Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son las características, los tipos de fuerza y cómo se relaciona la fuerza con el movimiento, que es justamente el objetivo también de este módulo, ¿ya? Y para iniciar acá tenemos también una persona que está aplicando una fuerza, ¿cierto? Para levantar una pesa, ¿bien? Entonces ahí también está siendo aplicada una fuerza. Entonces, primero, vamos a recordar o vamos a introducir el concepto de fuerza hablando un poquito de su definición. ¿Qué es la fuerza? Y acá yo les quiero comentar algo que siempre escucho en todos lados, eh, que es que una persona puede tener fuerza. Bien, es como, oye tú, que tienes mucha fuerza, ¿tú me podrías ayudar a levantar esta caja, por ejemplo? Entonces, cuando yo les pregunto qué es la fuerza, ustedes me podrían decir qué es. Ya que me hablaron de algunos ejemplos, ¿ustedes me podrían decir qué es la fuerza, cómo se define la fuerza? O también con lo que acabo de mencionar, ¿será verdad que la fuerza se puede tener? ¿Alguien puede tener la fuerza, ser dueño de la fuerza? ¿Será correcto? Ya, por acá dicen que la fuerza es una magnitud, perfecto. Es una magnitud, o sea, que se puede calcular, ¿cierto? Es una cantidad, tiene un módulo, una magnitud. Muy bien, Felipe. Ya, tiene una magnitud. Y con respecto a lo que les acabo de preguntar, ¿ustedes creen que la fuerza se puede guardar, se puede almacenar, se puede tener? ¿Está correcto decir yo tengo fuerza o él tiene fuerza o ella tiene fuerza? Ya, por ejemplo, Osvaldo dice, es una magnitud vectorial. Muy bien, la fuerza es un vector. Son puras características que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ya? Y como dice, también mide la intensidad de cambio de momento lineal entre dos cuerpos. Justo hoy día vamos a hablar del momento o cantidad de movimiento. Muy bien. Yamilet, por ejemplo, dice que es una acción. Perfecto. Esa es la clave. Esa es la clave de la fuerza. ¿Ya? Entonces, lo que yo les quiero comentar ahora es que la fuerza es una acción, como dice Yamilet. Es una interacción. Es una interacción entre cuerpos. Entonces, la fuerza en física no se puede tener, no se puede guardar, no se puede almacenar. La fuerza no se tiene. Bien, la fuerza solo existe cuando se aplica. Solo si yo le pego a un objeto o solo si yo empujo un objeto, solo en ese momento está existiendo la fuerza. Bien, entonces la fuerza, recordemos, es una interacción. Entonces hay que eliminar eso que uno por lo general escucha o lo dice también, que es que una persona puede tener fuerza. La fuerza no se tiene, no se guarda, no se almacena. La fuerza solo existe cuando hay una interacción entre dos cuerpos, cuando se está aplicando un objeto A un objeto B, ¿ya? Y tal como ustedes mencionaron en el chat, ¿cierto? La fuerza es un vector, ¿ya? Recuerden que en la clase pasada, en el módulo uno hablábamos de que existían dos mundos en la física, los escalares y los vectores. Los vectores tenían dirección, sentido y módulo o magnitud, ¿cierto? Tenía estas tres características. Debe tener una cantidad, debe tener una dirección y esa dirección tiene que apuntar finalmente hacia un sentido. Entonces la fuerza no es un escalar, la fuerza es un vector porque posee dirección y sentido. Y también
La fuerza se dibuja a través de flechas. Entonces, ustedes se van a acordar de mí. Cada vez que ustedes vean ejercicios de fuerzas, van a estar en presencia de estas situaciones, ¿cierto?, de la vida real, en donde se representa con una flecha. O sea, por ejemplo, acá hay una persona empujando una caja y esa fuerza, ¿cierto?, se representa con una flecha. Esa flecha en la realidad no existe. Bien, yo no veo flechas por todos lados cuando alguien está aplicando una fuerza, no. Esto es una representación, es una idealización de la realidad. Bien, entonces ahí tenemos claramente un ejemplo de que la fuerza se está aplicando hacia la izquierda. Bien, en el eje horizontal, ¿cierto? Tenemos el eje vertical, el eje horizontal. En este caso, la fuerza se aplica en el eje horizontal hacia la izquierda. ¿Bien? Ya, hasta aquí. ¿Va quedando todo claro con el concepto de fuerza? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Hasta el momento solo quiero que entiendan el concepto y la definición de fuerza. ¿Quedó claro? ¿Sí? Dígame. Felipe, dígame. Vayan escribiendo sus dudas. Muy bien, Felipe. Ya. Vamos a retroceder al módulo uno un poquito, ¿ya? Mira, existen los escalares y existen los vectores, ¿bien? Los escalares, los escalares son magnitudes físicas que solo tienen módulo, que solo tienen una cantidad sin dirección y sentido. Por ejemplo, la distancia. La distancia, si uno dice ya, recorre o camina 20 metros o camina 10 metros. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con que el escalar no tiene dirección y sentido. ¿Sí? No tiene dirección y sentido. Entonces, la fuerza sí, porque la fuerza se tiene que aplicar o para la derecha, o para la izquierda, o para arriba, o para abajo, se tiene que aplicar en un sentido, ¿ya? Entonces los escalares no tienen dirección y sentido, ¿bien? Tienen solamente cantidad. Y los vectores ya dijimos, ¿cierto? Que tienen módulo, dirección y sentido, ¿ya? Y tal como le dice a sus compañeros, ¿cierto? Está la grabación del módulo uno y recuerden que existen dos grabaciones del módulo uno, ¿bien? Una masterclass, que fue, por supuesto, grabada antes de que comenzáramos con el módulo uno en vivo y en directo, y después está la grabación del martes pasado, ¿bien? Entonces tienes dos opciones para poder eh, ponerte al día, ¿cierto? Con respecto a las clases anteriores. Pero no hay ningún problema en que también puedan ir preguntando cosas que tienen relación también con esta clase. Ya, yo les pregunté, ¿cierto? Al inicio de la clase, ¿qué tipos de fuerzas conocen? Y ustedes mencionaron muchas. Bueno, en este módulo solamente vamos a trabajar cuatro tipos de fuerzas, ¿ya? La primera fuerza es la fuerza peso. Primero, quiero que identifiquen esa flechita, porque esa flecha que está ahí siempre tiene que apuntar hacia el centro de la Tierra. Bien, la fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Bien, siempre. ¿Por qué? Porque la fuerza peso la ejerce la Tierra sobre nosotros. Bien, la fuerza peso es la acción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos que estamos en la Tierra. Bien, todos los objetos estamos siendo atraídos por la Tierra. Ahora, por supuesto que depende del lugar, de la altura, de qué tan lejos esté yo de la Tierra, voy a tener una cierta aceleración de gravedad, ¿cierto? O sea, si yo calculo la aceleración de gravedad en la región metropolitana, es muy distinto que en el Ecuador, es muy distinto que en el Polo Norte, que en el Polo Sur, que en el Everest, por ejemplo. Entonces, todos los lugares de la Tierra, algunos están más cerca del centro de la Tierra, otros están más lejos. Mientras más cerca, vamos a tener más gravedad. Bien, entonces, para resumir, el concepto de fuerza-peso, vamos a hablar un poquito de cómo se calcula. La fuerza-peso la ejerce la Tierra sobre mí, ¿bien? O la ejerce la Tierra sobre esta lámpara que está en la pantalla, o la Tierra sobre la mesa, o sobre este lápiz, ¿cierto? O sea, si yo este lápiz lo suelto, la Tierra lo atrae, ¿bien? La Tierra
es la que ejerce la acción. La Tierra ejerce la fuerza peso. Bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo viajo a la Luna? Ya, supongamos que en unos 20 años más a mí se me ocurre pagar un boleto, ¿cierto? Un cohete y viajo a la Luna. Mi peso va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora la Luna es la que ejerce la fuerza. Y la Luna, al ser más pequeña, al tener menos masa, ejerce menos gravedad. Y solo como dato freak, les voy a comentar que la Luna ejerce 6 veces menos gravedad que la Tierra. ¿Ya? O sea, yo en la Luna me voy a sentir 6 veces más liviano que lo que me siento acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Tierra me atrae a mí 6 veces más que lo que me atrae la Luna. Por eso cuando uno va a la Luna, o sea, yo lo digo como si hubiese ido a la Luna alguna vez, cuando uno va a la Luna, o los astronautas van a la Luna, se sienten más livianos. Obviamente tienen un traje gigante, pero igual sienten una atracción menor que la que ejerce la Tierra. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Hasta aquí, ¿dudas? Espera, me veo que alguien activó el micrófono. Si tienen dudas, ¿todo claro? Ya. Sí, creo que a alguien se le había quedado activado el micrófono y lo silencié. Ya. Vamos bien hasta acá entonces. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el peso siempre se ejerce hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Siempre. Y el peso lo ejerce la Tierra sobre nosotros. Si me voy a la Luna, es la fuerza que ejerce la Luna sobre nosotros. Si me voy al planeta Marte, es la fuerza que ejerce Marte sobre nosotros. ¿Bien? Ya. ¿Preguntas? Ya. Ahí creo que nuevamente se le había activado el micrófono a alguien. Ya. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Todo bien. Ya. Sí, creo que alguien había activado nuevamente el micrófono, así que lo silencié. Si es que alguien quiere activar el micrófono, levanta la mano y ahí yo le doy el pase para que pueda activar su micrófono. ¿Bien? Ya. Y por supuesto también pueden ir escribiendo su duda a través del chat. Entonces, para no tener tantas interrupciones, ahí los silencié a todos. Ya. Bueno, la fuerza peso, entonces se puede calcular. ¿Ya? El peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. ¿Alguien de aquí sabe cuánto vale la gravedad en la Tierra? ¿Cuánto vale la aceleración de gravedad en metros por segundo cuadrado? ¿Cuánto vale la aceleración de gravedad? ¿Alguna noción? Muy bien, Felipe. Vale aproximadamente 9,81, 9,8, sí. De hecho, para efectos prácticos, por lo general, se puede aproximar incluso a 10, en el caso de que diga, oye, aproxima la aceleración de gravedad a 10, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cuando uno se masa, porque también quiero dejar eso en claro, cuando uno toma una balanza para medir los kilos no corresponden al peso, porque digo esto, porque es muy común decir, oye, ¿cuánto pesas? Y uno dice, 90 kilos. Ya, eso en física está errado, está incorrecto, ¿bien? Porque en la física, si a ti te preguntan por tu peso, tú tienes que calcular el peso en newtons, ya que es lo que vamos también a trabajar hoy día, vamos a trabajar todo con los newtons, ¿ya? Entonces, primero, la fuerza tiene una unidad de medida. Ya lo voy a escribir por acá. La fuerza se mide, lo vamos a ver después también, así que no se preocupen. La fuerza se mide en newtons. Bien. Como Isaac Newton, su apellido, ¿cierto? Es una unidad de medida. Cuando uno quiere calcular la fuerza, uno dice, mira, ¿sabes qué? Apliqué 100. ¿100 qué? 100 newtons. Así es como se mide la fuerza. Entonces, cuando a ti te preguntan cuál es tu peso, te están preguntando por la fuerza peso. Y la fuerza peso no se puede responder en kilos. Lo que tú tienes que hacer es multiplicar los kilos por la gravedad. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo
tengo una masa de 90 kilos. Bien. Entonces, si a mí me preguntan por mi peso, yo respondo que tengo más o menos 900 newtons, ¿ya? Porque tengo que multiplicar mis kilos por la gravedad. Y como les dije, estoy hablando como de manera aproximada nomás, no algún cálculo bien exacto. Más o menos, ¿cierto? La gravedad vale 10, entonces, si yo multiplico 90 por 10 son 900 newtons, ¿ya? Entonces, en mi caso, mi masa son 90 kilos. Mi peso son aproximadamente 900 newtons, ¿ya? De hecho, incluso es más, lo puedo calcular cuántos newtons son exactamente si ocupamos la gravedad como 9,81, ¿cierto? 90 por 9,81 es 882,9 newtons. Increíblemente, ese es mi peso en la Tierra. Bien, entonces, el peso no son los kilos. El peso es la cantidad de kilos multiplicadas por la aceleración de gravedad. En mi caso, mis 90 kilos se convierten en más o menos 900 newtons. Cálculo más exacto, 882,9 newtons. Eso es lo que yo peso en la Tierra. Bien, hasta aquí. ¿Todo claro? Se va entendiendo un poquito más lo que está relacionado con la fuerza peso, que en este caso es la fuerza con que la Tierra nos atrae, y siempre los kilos los tenemos que multiplicar por la aceleración de gravedad, siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular mi peso en la Luna, tengo que multiplicar mis 90 kilos, pero por la gravedad que hay en la Luna. Y la gravedad en la Luna no es 9,81. La gravedad en la Luna es más o menos 1,6 metros por segundo cuadrado, ya que es como la sexta parte de 9,81. Porque yo les dije antes, en la Luna uno se siente 6 veces menos pesado. ¿Bien? Ya, hasta aquí. Con la primera fuerza, recuerden que dijimos que vamos a ver cuatro fuerzas. Con la primera, que es el peso. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos entonces con la segunda fuerza, ¿ya? Segundo tipo de fuerza que es la fuerza normal. Ya, primero comentarles que no es muy común que uno haya escuchado antes el concepto de fuerza normal, así que si alguien no lo ha escuchado, no se preocupe, hoy día lo vamos a aprender, pero sí era más común haber escuchado el peso, ¿cierto? Ahora, que lo hayamos ocupado de forma incorrecta según la física es otra cosa, pero habíamos escuchado el término peso. Bueno, el segundo tipo de fuerza se llama fuerza normal. Bien, la fuerza normal no la aplica la Tierra, la aplica la superficie. Bien, ahora, si la superficie es una mesa, si la superficie es el suelo, si la superficie es una escalera, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, la fuerza normal es aquella fuerza que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Por qué les digo esto? Porque claramente, si la superficie es horizontal, la normal apunta hacia arriba. Pero si la superficie está inclinada, la normal ya no apunta hacia arriba, la normal apunta diagonal. ¿Bien? ¿Por qué apunta diagonal? Porque siempre tiene que ser perpendicular, no a la Tierra. Tiene que ser perpendicular siempre a la superficie donde está apoyado el objeto. Entonces, cuando ustedes apoyan un objeto, de hecho acá está claramente representado en la imagen, ¿cierto? Cuando uno apoya un objeto, si ese objeto es perfectamente horizontal, la normal va perfectamente hacia arriba. De hecho, ahí va en contra del peso, ¿cierto? El peso va para abajo, la normal va para arriba. Pero, si acá está la Tierra, por ejemplo, acá en el caso 2, ¿cierto? Acá está la Tierra, ¿ya? Que es horizontal perfectamente, y la normal va a estar, en este caso, dependiendo del grado de inclinación que tenga este plano inclinado. Entonces, la normal no siempre va a ir en contra del peso. La normal apunta siempre perpendicular a la superficie, entonces hay que tener ojos y que la superficie está inclinada. Por lo general las superficies están horizontales, pero en el caso de que tuvieran una superficie inclinada, la normal tiene que ir perpendicular, ¿ya? Ahora,
La fuerza normal es aquella fuerza que ejerce la superficie sobre los objetos, ¿ya? Muy bien con la segunda, con el segundo tipo de fuerza. Número 3, la tensión, ¿ya? La tensión es una fuerza exclusiva de las cuerdas, de las correas, de un objeto que esté uniendo, en este caso, o sea, de una cuerda, ¿cierto? Que está uniendo dos objetos, dos extremos, como las cuerdas de guitarra. No sé si acá hay algún músico, ¿cierto? Cuando ustedes tienen que tocar alguna canción, ¿cierto? Con la guitarra, lo que ustedes tienen son cuerdas. Esas cuerdas en los extremos sienten una fuerza y esa fuerza se llama tensión. ¿Bien? Esa fuerza se llama tensión. Y siempre la tensión está ejercida en ambos extremos. Tienen, de hecho, el mismo módulo, la misma cantidad. Si en un extremo de una cuerda se están aplicando 100 newtons, en el otro extremo se están aplicando exactamente los mismos 100 newtons. ¿Ya? Entonces la tensión, como característica, es una fuerza que se aplica siempre en las cuerdas, que unen, por supuesto, dos extremos. Y por último tenemos la fuerza de roce. Yo creo que esto también lo habían escuchado, ¿cierto? La fuerza de roce es aquella fuerza que se produce porque hay dos superficies en contacto. Cuando yo tengo dos superficies en contacto, incluso con mis manos, yo mis manos, si las froto, genero fuerza de roce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que una superficie, que es mi mano número uno, se deslice sobre mi mano número dos, ¿cierto? Y ese deslizamiento produce roce, produce calor. ¿Y por qué se produce este calor? Porque finalmente se está aplicando una fuerza, ¿ya? Entonces, tal como aparece acá, si esta persona está aplicando una fuerza hacia la derecha, fíjense bien qué ocurre con el roce, ¿ya? Lo que ocurre con el roce es, espérame, aquí está, ahora sí, acá está la fuerza de roce, ¿ya? La fuerza de roce se aplica en contra del deslizamiento que yo estoy generando. Imagínense que yo estoy ahí moviendo una caja. Yo aplico una fuerza hacia la derecha para que la caja, por supuesto, se mueva hacia la derecha. Pero ocurre que a mí me cuesta un poco mover la caja, ¿cierto? No es como tan fácil. De hecho, inténtenlo en casa. Si uno quiere mover un mueble, si uno quiere mover un sillón, uno se da cuenta que te cuesta, ¿cierto? ¿Por qué cuesta? Porque las superficies están en contacto y obviamente mientras más rugosidad tenga, más fuerza de roce se va a generar, ¿ya? Porque por supuesto la fuerza de roce sí tiene que ver con el tipo de superficie, ¿bien? Y también recordar que la fuerza de roce se puede calcular, ¿ya? La fuerza de roce se puede calcular multiplicando un coeficiente, ¿ya? Que es un número adimensional, además es un número que por lo general es un decimal. Vamos a hacer un ejemplo también con respecto a esto, pero este coeficiente que tiene que ver con el tipo de superficie se multiplica por la normal, ¿ya? Y aquí les quiero contar un secreto que tiene que ver con cómo yo puedo calcular la fuerza normal. La fuerza normal siempre va a ser igual al peso cuando la superficie sea perfectamente horizontal. ¿Ya qué quiere decir esto? Volvamos atrás. Acá yo tengo una caja, por ejemplo, de 2 kilos. Si la caja tiene 2 kilos de masa, va a tener aproximadamente, ¿cierto? 20 newton de peso, ¿cierto? Porque dijimos que más o menos la gravedad vale 10, entonces más o menos el peso va a ser de 20 newtons. Y solo en este caso, como la superficie es horizontal, la normal tiene el mismo valor de 20 newtons. ¿Ya? Entonces recuerden esto. Los objetos van a tener una cierta cantidad de kilos. Bien, los kilos se tienen que multiplicar por la aceleración de gravedad en el planeta que estemos. En este caso estamos en la Tierra, entonces por eso vale 10, ¿cierto? Aproximadamente. O como Felipe que había hecho hace un rato, ¿cierto? Atrás,
que vale 9,8, 9,81. Pero para efectos prácticos, más o menos vale 20. Ya, ¿y qué es lo que tendrían que decir en el ejercicio? Le tendrían que decir, mira, ¿sabes que esta superficie tiene un coeficiente, por ejemplo, de 0,5? ¿Ya? Digo 0,5 nomás porque no tiene unidad de medida. Recuerden que es un número adimensional. Entonces, la fuerza de roce, la fuerza de roce, en este caso, se multiplica mu por la normal, mu, que es esta letra que es como una U alargada. eh, el valor del coeficiente de roce sería 0,5 y la normal en este caso vale 20. ¿Y cuánto es 0,5 por 20? O la mitad de 20, 10. Entonces la fuerza de roce finalmente es 10 newtons. ¿Ya? Así es como yo puedo calcular el roce, multiplicando mu, que es el coeficiente de roce, que es lo que está aquí abajito, ¿cierto? Mu es el coeficiente de roce y yo lo tengo que multiplicar por la fuerza normal, por la normal. ¿Ok? Ya, hasta aquí. ¿Estamos bien? Ya, ahora vamos a ir explicando cómo yo puedo sumar las fuerzas, porque acabamos de ver todas las fuerzas por separado, como ya, está la fuerza peso que apunta siempre al centro de la Tierra, está la fuerza normal que apunta, ¿cierto?, hacia arriba, pero ¿qué ocurre si yo tengo una caja y le empezamos a aplicar fuerza, una para la derecha, otra para la izquierda, o varias para la derecha, varias para la izquierda? Lo que tenemos que hacer es calcular una fuerza resultante, ¿ya? Cuando yo aplico el concepto de fuerza resultante, es lo mismo que fuerza total y es lo mismo que fuerza neta, ¿ya? Entonces, en física, los vectores, cuando uno hace una sumatoria, cuando uno suma, ¿cierto?, los vectores, uno va a tener, en este caso, dos opciones. Las dos fuerzas pueden estar aplicadas en sentidos contrarios. Por ejemplo, el caso uno. El caso uno son sentidos contrarios. O sea, yo veo ahí claramente que F1, que es la fuerza uno, se aplica para la derecha, pero también veo que la fuerza 2 se está aplicando hacia la izquierda. Entonces, lo que ocurre ahí es que yo tengo que restar las fuerzas, ¿sí? O sea, si yo veo que la fuerza uno vale 100 newtons y la fuerza 2 vale 80 newtons, la fuerza neta o fuerza total o fuerza resultante es 20 newtons, ¿cierto? Esa será la fuerza, porque a los 100 yo le tengo que restar 80. Pero ¿qué pasa si esta persona se cambia de lado y empujan, las dos personas empujan hacia la derecha? Ahí, como no están en sentidos contrarios, y en el caso 2 están en el mismo sentido, las fuerzas ya no se restan, las fuerzas se suman. Entonces, si la fuerza uno vale 100 newtons y la fuerza 2 vale 80 newtons, ahora el resultante o la fuerza total o la fuerza neta no vale 20, vale 180, ¿cierto? Porque en el caso uno se restan porque van en sentidos contrarios. En el caso 2 se suman porque van en el mismo sentido. Entonces recuerden esto, cada vez que dos o más fuerzas vayan en el mismo sentido se suman y si van en sentidos contrarios se restan. ¿Ok? Ya. ¿Quedó claro? Sí. Ya, vamos a evidenciar si esto quedó claro o no quedó claro. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Si acá hay una cajita y tenemos dos fuerzas que van para la derecha, 4 newtons y 8 newtons respectivamente, y hacia la izquierda van 7 newtons. ¿Cuál será la alternativa correcta? 19 newtons, 5 newtons, 10. Muy bien, Luis. Muy bien, Manuel. 5 newtons. Ya recuerden esto, no solamente responder 5, sino que 5 newtons. Muy bien, Manuel, ahí poniendo la unidad de medida. Perfecto. Claro, porque cuando yo quiero calcular la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es sumar si es que van en el mismo sentido y restar si van en sentidos contrarios. En este caso, las dos fuerzas que van para la derecha se suman, ¿cierto?
Entonces, 8 más 4. Entonces, el cálculo sería 8 más 4 menos 7. Y la respuesta sería 5 newtons. Perfecto, ahí con nuestra pregunta de aplicación, ¿cierto? La alternativa es, en este caso, la alternativa correcta es 5 newtons. Esa es la cantidad de fuerza total. ¿Bien? Chicos, ¿queda absolutamente claro cómo pueden responder estas preguntas? De hecho, hay muchas de estas preguntas en la prueba que ustedes tienen que rendir. Ya recuerden la evaluación del módulo 2. Van a tener que sumar y restar algunas fuerzas por ahí. Ya, ¿quedó claro? ¿Todo bien? Súper, muchas gracias Enzo por tu respuesta. Muy bien. Ya, y para cerrar el primer eje de esta clase, recuerden que era fuerza y leyes de Newton. Vamos a hablar de las leyes de Newton. ¿Alguien sabe cuántas son? ¿Dos, cinco, nueve? ¿Cuántas leyes de Newton? Muy bien, Osvaldo, son tres. Ya, por lo general en la física todo es tres. Las tres leyes de Newton, las tres leyes de Kepler, los tres métodos de electrización, los tres métodos para transmitir calor. Bueno, siempre hablamos de tres, ¿ya? Un número que le gusta mucho también a la física. Bueno, son tres leyes, efectivamente. La primera ley es más conocida como la ley de inercia, ¿ya? Y les quiero recordar que el concepto de inercia tiene que ver con una tendencia, ¿bien? La inercia es la tendencia a mantener o el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que las siglas o las iniciales MRU, lo vimos en el módulo anterior, ¿cierto? El módulo 1. MRU es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces, cada vez que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, el objeto no va a estar acelerando, o está en reposo o se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme. Y acá les quiero comentar algo. El uso de cinturón de seguridad es tremendamente importante y es una de las cosas que quiero dejar más en claro con respecto a la ley de inercia, que es que cuando un auto se detiene, porque choca, porque colisiona, ¿cierto? Ocurre que todos los objetos que están dentro del auto permanecen en el mismo movimiento. ¿Bien? Eso quiere decir que si un auto se está moviendo a 100 kilómetros por hora, mi cuerpo también se mueve a 100 kilómetros por hora, y eso ténganlo súper claro. Entonces, acá, ¿por qué la persona sale disparada? De hecho, muchos de los accidentes, me estoy poniendo medio trágico, pero muchos de los accidentes que se producen con resultados fatales, con resultados de muerte, son efectivamente por el no uso de cinturón de seguridad, porque las personas se están moviendo con la misma rapidez que se está moviendo el auto. Entonces imagínense lo que es ir a 120 kilómetros por hora, el auto frena, choca, ¿cierto? Nosotros vamos a golpear el parabrisas con esa velocidad. Vamos a aplicar una fuerza, ¿cierto? Teniendo en cuenta que a esa velocidad no estamos moviendo. Entonces, de eso habla la inercia. Es una tendencia a mantener. Si un objeto está en reposo, lo dejan ahí, tranquilito. ¿Ya? Un objeto en reposo quiere mantenerse en reposo. Y un objeto que está en movimiento, permanece en movimiento. ¿Bien? Entonces, cuando un auto va, ¿cierto? Avanzando y el auto frena, ¿qué es lo que hace uno en el cuerpo? Se mueve para adelante, ¿cierto? Porque uno como que quiere seguir moviéndose. Si el auto se estaba moviendo, uno también se estaba moviendo. Eh, entonces, a eso le llamamos inercia, a una tendencia a mantener el estado de movimiento o el estado de reposo. ¿Ya? Y esto obviamente se aplica si es que la sumatoria fuerza es igual a cero. Pero ¿qué ocurre si la sumatoria fuerza no es igual a cero? Ahí entra la segunda ley, que es la ley de aceleración masa. O sea, estamos hablando de que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Por lo general también se conoce como ley de la dinámica o ley fundamental de la dinámica, ¿cierto? O ley de la aceleración o ley de la masa, bueno, tiene muchos nombres. Pero para efectos prácticos le vamos a llamar ley de aceleración masa. ¿Qué dice esto?
Dice que cada vez que tú aplicas fuerza a cualquier objeto, ese objeto va a acelerar. O sea, por ejemplo, si hay un auto en reposo, tú le aplicas fuerza, el auto va a pasar de moverse o de no moverse porque está a 0 metros por segundo, va a empezar a moverse a 1 metro por segundo, después 2 metros por segundo, porque tú le estás aplicando fuerza. Entonces, cada vez que tú quieras aplicar el concepto de fuerza neta, fuerza total, fuerza resultante, ¿cierto? Es producto de que existe una aceleración. O sea, todos los objetos que están siendo, en este caso, afectados por alguna fuerza son objetos que tienen que acelerar. Por eso, cuando uno sube, por ejemplo, al 10.º piso y deja caer una pelotita, esa pelotita primero va a estar en reposo, después se va a mover a 1 metro por segundo, después a 2 metros por segundo, después 3 metros por segundo, porque empieza a aumentar su velocidad, o sea, cada vez se mueve más rápido, porque si es que existe fuerza, tiene que existir una aceleración detrás, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar. La fuerza neta o la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a m por a. O sea, que la aceleración finalmente es directamente proporcional a la fuerza. O sea, mientras más fuerza yo aplico, el objeto más va a acelerar. Más va a aumentar su rapidez si es que yo le estoy aplicando fuerza, ¿cierto? Pero, por supuesto, va a ser inversamente proporcional a la masa. Claro, porque si el objeto tiene más masa, me cuesta más moverlo, ¿cierto? Entonces, también me va a costar más acelerar. Veamos si es que podemos calcular, por ejemplo, la aceleración de esta caja, ¿ya? Acá habíamos dicho que se aplica la segunda ley de Newton, entonces vamos a anotar la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a m por a. Pero acá tenemos una aplicación inmediatamente de la fuerza neta o la fuerza resultante, porque acá la cajita está siendo empujada con 12 newtons para la derecha, pero 4 newtons para la izquierda. Y si van en sentidos contrarios, ¿qué había que hacer ahí con la fuerza neta? ¿Era la suma o la resta de la fuerza neta? ¿Cómo era? Si van en sentidos contrarios, resta. Muy bien, Manuel. Muy bien, Cristian. Muy bien. La fuerza neta es 12 newtons menos 4 newtons. Entonces, finalmente, la fuerza neta vale 8 newtons. Bien, listo. Ya tenemos el valor de la fuerza neta que podemos reemplazarlo aquí abajo, que es 8. ¿Cuánto vale la masa de la caja? Recuerden que la masa se mide en kilos. En este caso son 2 kilos. Muy bien. ¿Y cómo podemos calcular la aceleración entonces? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Vale 3? ¿Vale 4? ¿Vale 6? ¿Vale 8? ¿O vale 12 metros por segundo cuadrado? Muy bien, Luis. Perfecto. Acá el 2 que está multiplicando, ¿cierto? Divide al otro lado de la igualdad y les queda que 8 dividido en 2 es 4 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Entonces ahí finalmente tenemos el valor de la aceleración. ¿Por qué quise partir con este ejercicio? Porque cada vez que uno se aprende una fórmula, ¿ya? O uno quiere aplicar una fórmula, uno siempre espera que te pregunten lo que está a la izquierda, ¿cierto? Es como, obvio que me van a preguntar cuánto vale la fuerza neta y me van a dar cuál es el valor de la masa y de la aceleración. Pero ojo, no siempre la incógnita está en el lado izquierdo de la ecuación. Puede ser la masa, puede ser la aceleración, y en este ejercicio fue la aceleración. Entonces, nos dio, correcto, nos dio la alternativa B. Bien, ya. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿No? Enzo levantó la mano. Espérenme, denme un segundo. Ya, ahí te mandé solicitud para que actives el audio, Enzo. No sé si querías activar el micrófono, solo tenías una duda, cuéntame. Todo bien. Ya. Entonces era una manito para arriba. Fue un error, no hay problema, no hay problema. Ya. Sí, lo que pasa es que hace un rato se estaba activando el micrófono de alguna persona, entonces los tuve que silenciar.
Entonces, si quieren activar su micrófono, me avisan, levantan la manito, yo le activo la opción. Bien, ya. Todo bien, entonces dice Enzo, genial. Ya, pero recuerden que nos falta una ley. Ustedes mismos dijeron que eran tres leyes de Newton. La tercera ley habla de la acción y reacción. Toda fuerza, toda fuerza que existe y que en este caso se aplica, está en un par acción y reacción. O sea, si usted le pega un combo a la pared, ojo, porque es muy probable que su mano también le duela. Ya no solamente la pared va a recibir una fuerza, sino que su mano también. Entonces, ¿qué dice esta tercera y última ley? Dice que todo objeto que aplica, en este caso, una fuerza de acción, va a recibir una reacción de vuelta. ¿Bien? O sea, si la pared recibe la acción, mi mano está recibiendo la reacción. ¿Ya? ¿Qué características tienen estas fuerzas? Que siempre van a ser del mismo módulo, siempre. Y siempre van a tener la misma dirección. O sea, si la dirección es horizontal, la acción y la reacción tienen que ser horizontales. No es que una sea horizontal y la otra sea vertical, no. Ambas tienen que ser con la misma dirección. Lo único que cambian es el sentido. O sea, si una se mueve hacia la derecha, la otra hacia la izquierda. Ya tal como aparece acá, recuerden que el sentido lo da la punta de la flecha. Entonces, si la acción apunta hacia la derecha, la reacción tiene que apuntar hacia la izquierda. Siempre en sentidos contrarios. Bien, esa es la tercera ley. Bien, ya, veamos si pusieron atención. Cuando una persona sale disparada, esta se mantiene en movimiento por la primera ley de Newton, que es la inercia. ¿Eso será verdadero o falso? Muy bien, Osvaldo. Muy bien, Manuel. Perfecto. Ya, veo que pusieron atención. Muy bien. Sí, cuando una persona mantiene su estado de movimiento, o sea, una persona que se estaba moviendo, por ejemplo, acá la bicicleta se frenó, ¿cierto? Y la persona se siguió moviendo, es porque mantuvo su tendencia al estado de movimiento y eso tiene que ver con la inercia. Perfecto, muy bien. Ya, tenemos lista recién la primera parte de la clase que les dije que era la más extensa, así que no se preocupen, las otras tres partes de la clase son eh, menos extensas que la primera. Y entonces, la primera parte que era fuerza y leyes de Newton, perfecto. Pasamos al segundo momento de la clase, y digo segundo momento o momentum. Bien, miren, el impulso es una fuerza que se aplica en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando uno se quiere lanzar a la piscina, uno lo que hace es saltarse, uno se tira un piquero. Entonces, cuando uno quiere calcular el impulso, uno lo que tiene que hacer es decir que el impulso es matemáticamente la multiplicación de la fuerza y el tiempo. ¿Bien? Entonces, cada vez que nosotros queremos aplicar una fuerza, esa fuerza tiene que aplicarse en un tiempo determinado. Y como yo estoy multiplicando los newtons por los segundos, finalmente el impulso se mide en newton por segundo. Acá no hay que inventar otra unidad de medida, no. Y vamos a hacer un ejemplo de esto. Acá dice que a una motocicleta, ¿cierto? Se le están aplicando 20 newton de fuerza, 20 newtons de fuerza, y el tiempo es de 3 segundos. Si a ustedes les preguntan por el impulso, ustedes dicen, perfecto. El impulso es la multiplicación de la fuerza, que son 20 newtons, por el tiempo, que son 3 segundos. ¿Bien? ¿Y cuánto es 20 por 3? 60. Muy bien, Cristian. Y la respuesta es 60 newtons segundo. Bien, esa es la unidad de medida, porque los 20 eran 20 newtons y los 3 eran segundos. ¿Y qué estamos haciendo? Multiplicando la cantidad de newtons por la cantidad de segundos. Bien, entonces la respuesta es simplemente 60 newtons segundo. Entonces, cada vez que hablen del impulso, estamos hablando de una fuerza, pero que se aplica solo en un específico tiempo.
¿Y cómo se calcula el impulso? Multiplicando ambas cosas. La fuerza por el tiempo. ¿Ya? Ese es el primer concepto relacionado con el momento. Y ahora vamos a hablar específicamente del momentum o cantidad de movimiento. Chicos, cuando hablamos de la cantidad de movimiento, tenemos que recordar también que existe un sinónimo para hablar de la cantidad de movimiento. Y a eso se le llama momentum. ¿Bien? Un momentum. O también momento. O momento lineal o momentum lineal. Tiene muchos nombres. En la física le gustan mucho también los sinónimos. La cantidad de movimiento viene dado no solamente por, en este caso, la velocidad o la rapidez que tenga un cuerpo. No es como, ah, mira, este cuerpo se mueve a 5 kilómetros por hora o se está moviendo a 20 metros por segundo. No. ¿Y por qué no? Porque en la clase pasada, en el módulo uno dijimos que cuando uno quiere estudiar el movimiento sin importar las causas, solo habla de la distancia, del desplazamiento, de la rapidez, de la velocidad. Pero cuando nosotros queremos darle un sentido a esto, cuando nosotros queremos dar una explicación o queremos buscar razones de por qué un objeto se está moviendo, tenemos que hablar de la fuerza. Y la fuerza obviamente está relacionada con la masa. Entonces, para efectos prácticos, el momento es la cantidad de movimiento que tiene un objeto. Y la cantidad de movimiento que tiene un objeto se calcula también con una multiplicación, igual que el impulso. Pero ahora la multiplicación es la masa por la velocidad. Ese es el momentum. ¿Ya? El momentum es la letra P, la masa ¿ya? Es la letra M y la velocidad es la V, ¿cierto? Entonces también vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿ya? Ejercicio de aplicación. Con respecto a lo que acabamos de decir, voy a volver atrás un poquito para recordar la fórmula. Miren, ahí está. Momentum, masa por velocidad. Masa por velocidad. Entonces, en la prueba del módulo uno pueden aparecer estos ejercicios, obviamente con otros datos, pero muy similares. Si les pregunto que hay una persona, ¿ya? Una persona tiene 70 kilos de masa, ¿bien? Y esa persona está corriendo con una velocidad, ¿cierto? Rapidez de 2 metros por segundo. ¿Bien? Ese es su movimiento. Recorre 2 metros en cada segundo. ¿Ya? Si a ustedes les preguntan cuál es el momento o la cantidad de movimiento perfecto, Samuel, perfecto, Osvaldo, y Cristian viene justamente a agregar una unidad de medida que le falta algo, ¿ya, Cristian? Muy bien, ahora sí. Sí, cuando uno mezcla unidades de medida, uno puede que se confunda al principio, pero después ya va a ser mucho más fácil. Ya, primero, para calcular esto, tenemos que recordar que es el momentum multiplicar la masa por la velocidad. ¿Ya? La masa es 70 y la velocidad es 2. Y 70 por 2 es 140. ¿Pero qué estábamos multiplicando? Los kilos, entonces pongo acá, kilo por metro por segundo. Esa es la unidad de medida. El momentum o la cantidad de movimiento se mide en kilos por metro partido por segundo. ¿Bien? Porque lo que yo estoy haciendo es que una persona que tiene kilos, que tiene una cierta cantidad de kilos, se mueva a una cierta cantidad de metros por segundo. ¿Bien? Entonces estamos hablando de la multiplicación de los kilos por los metros por segundo. ¿Bien? Ya. ¿Todo claro hasta acá? ¿Se entendió este ejercicio? Cada vez que les pregunten por el impulso, es una multiplicación de fuerza y tiempo. Pero si les preguntan por el momentum, es la multiplicación de la masa por la velocidad. ¿Sí? Ya, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? Súper, muchas gracias, Manuel. Ya. Y llegamos a uno de los ejercicios que son más relevantes dentro del momentum, porque claro, es fácil calcular el momentum de un objeto porque es simplemente multiplicar la masa por la velocidad. Pero por ejemplo, cuando uno va a jugar pool,
lo que hace es golpear, ¿cierto? Una bola de pool y esa bola va a pegarle a otra. Entonces, una de las cosas más entretenidas que hace esta fórmula del momentum es colisiones. Cuando tenemos dos objetos que se están, que están chocando, que se están obviamente generando una colisión, yo podría calcular con qué velocidad se mueve cada uno de los objetos a través de la conservación del momento, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá, antes del choque, yo voy a tener dos objetos. De hecho, voy a adelantarme un poquito para que se entienda. Miren, vamos a hacer este ejercicio, pero vamos a volver atrás después. Miren, acá dice que dos esferas pueden ser las bolas de pool, como les dije recién. Bueno, pero una tiene 1 kilo, la otra tiene 4 kilos. Dice, se desliza sobre una superficie horizontal en la misma línea de dirección, inicialmente en el mismo sentido. O sea, ambas se mueven para la derecha, tal como aparece acá. Una se mueve a 15 metros por segundo y golpea a la segunda que se mueve a 5 metros por segundo. Después de chocar, una se devuelve y la otra avanza. Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad avanza la número 2? ¿Ya? Entonces, ya, me adelanté un poquito solamente para recordar que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener una colisión de dos pelotitas, pueden ser dos autos, bueno, nuevamente me puse trágico como al inicio de la clase. Cuando uno tiene dos objetos que chocan, uno puede calcular la velocidad final del objeto uno o del 2 o si quedan pegados también uno puede calcular la velocidad del conjunto, ¿cierto? Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Miren, primero tenemos que identificar a qué le vamos a llamar uno y a qué le vamos a llamar 2. Por ejemplo, yo pienso que si dice que una tiene 1 kilo y la otra tiene 4 kilos, llamémosle la que dice 1 kilo el objeto uno. Y la de 4 kilos es el objeto 2, ¿ya? Para que sea más fácil. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es identificar. El objeto uno es la esfera de 1 kilo. El objeto 2 es la esfera de 2 kilos. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? El momentum de la esfera uno, que es masa por velocidad, pero le vamos a llamar masa uno velocidad uno. Si yo le sumo la esfera 2, que sería masa 2 por velocidad 2, voy a tener un momentum total antes del choque. O sea, antes de que las esferas chocaran, cada una tenía su momentum, ¿cierto? La esfera uno tenía su momentum, la esfera 2 también tenía su momentum. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El momentum antes del choque tiene que ser exactamente igual al momentum después del choque, porque existe una conservación del momentum. Momentum antes es igual al momentum que hay después. Y la única diferencia es que B1 en minúscula le vamos a llamar B1 en mayúscula y B2 en mayúscula, ¿ya? Pero la masa sigue siendo la misma. Ya, esto al principio, cuando uno ve esta fórmula, yo los conozco. Uno dice, ah, no, y aquí se pone complejo. La verdad, chicos, este ejercicio es bastante entretenido y lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible. Y a pesar de que la fórmula se ve muy gigante, uno se da cuenta que es la repetición de la misma fórmula. M por B. Ese es el momentum. M por B. Acá tenemos M por B, M por B, M por B. Y siempre con el ejemplo va a quedar mucho más claro. Entonces vamos a hacer el ejercicio de aplicación. Ya, lo vamos a hacer acá en grande. Ya, primero, vamos a tener el momentum uno, o sea, M1 por V1 más M2 por V2 es igual a M1 por V1 más M2 por V2. Ya, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale M1? ¿1 kilo o 4 kilos? ¿Cuánto? Muy bien, Cristian, 1 kilo. Entonces, miren, vamos a reemplazar. Voy a hacer exactamente lo que ustedes tienen que hacer. Donde diga M1, escriban 1, ¿ya? 1. Y acá también dice M1, 1. Ya. Por B1, B minúscula 1, que es la velocidad antes del choque. ¿A cuántos metros por segundo se movía antes del choque?
¿A cuánto? ¿A 15 metros por segundo o a 5 metros por segundo? Muy bien, Manuel. A 15, perfecto. Entonces ponemos 15. Súper. Muy bien, Marco. Ya. ¿Y cuánto vale la masa 2? Muy bien, Cristian. 4 kilos. Perfecto. Me van siguiendo la idea. 4 kilos. Entonces, M2, 4 kilos. Ya. ¿Cuánto vale la velocidad 2 antes del choque? 5 metros por segundo. Muy bien. Ya. Y acá viene una parte importante. Necesito que pongan mucha atención para que no se confunda. Miren, el momentum es un vector. Eso quiere decir que tiene dirección y sentido. Por eso, en los dibujos van a aparecer flechas. Cada vez que aparezcan flechas, están representando un vector. Entonces, quiero preguntarles lo siguiente. Después del choque, si una esfera se está devolviendo, ustedes acá, cuando dice M1, que es 1 kilo, la velocidad 1 después del choque, ¿ustedes escribirían 1 o menos 1? Voten, 1 o menos 1. Muy bien, Cristian, muy bien, Marco, ¿ya? Esto es -1, ¿ya? Y la velocidad 2 después del choque no sabemos. De hecho, esa es la pregunta, volvemos atrás. Dice, ¿cuál es la rapidez final, cierto? O velocidad final después del choque de la esfera 2, ¿cierto? Entonces, le vamos a llamar X porque a ustedes les gusta, ¿cierto? Despejar ecuaciones cuando hay una letra que se llama X. Ya, y vamos a, ahora, de aquí para abajo, pura matemática. Ya, 1 por 15, 15. Más 4 por 5, 20. Igual a 1 por -1, -1, más 4x. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, les quiero comentar que el momentum 1, antes del choque, valía 15 kilos por metro por segundo. El momentum 2, o sea, la esfera 2, su momentum era 20. ¿Ya? Entonces, primero vean esto, o sea, un objeto que tiene más masa, aunque se mueva en este caso más lento, porque el objeto, uno dice, cantidad de movimiento, pensemos solamente en el dibujo. Yo diría que el de 15 metros por segundo tiene más cantidad de movimiento, pero no, porque si yo multiplico 15 por 1 es 15 nomás. Pero el objeto que se mueve más lento, incluso se mueve un tercio, se mueve a un tercio de velocidad de lo que se mueve el objeto uno, pero por tener el cuádruple de la masa, va a tener más momentum. Bueno, eso. Y el momentum después del choque, obviamente un objeto es negativo porque se está moviendo para la izquierda. Entonces, cada vez que se mueve para la izquierda es negativo. Ya, y ya despejaron X o no. ¿Cuánto les dio X? Bueno, 15 más 20, 35. El -1 al otro lado queda como +1, es igual a 4x, ¿cierto? Entonces, 35 más 1 es 36. Bien. 36 es igual a 4x. Y el 4 que está multiplicando la x divide al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Que es dividir a ambos lados por 4. ¿Y cuánto es 36 partido por 4? X vale 9 metros por segundo. Esa es la velocidad del objeto 2 después del choque. ¿Ya? Aquí está. ¿Bien? Vamos a volver después para que recuerden esto. Acá nos preguntaba, ¿cuál es la rapidez del objeto 2? ¿Cierto? Miren, esta era nuestra incógnita. ¿Bien? ¿Cuál es la rapidez o la velocidad en este caso del objeto 2? ¿Bien? Y el objeto 2 se mueve a 9 metros por segundo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la conservación del momento. Entonces, tips para sus evaluaciones. Cada vez que en alguna pregunta, en alguna prueba, en algún examen, en algún test, lo que sea, que ustedes vayan a responder, cada vez que aparezcan objetos chocando, el cálculo se hace con
conservación del momento, ¿ya? Y conservación del momentum es todo esto, ¿bien? Todo eso. M1V1 más M2V2 igual a lo mismo, pero después del choque. Los datos anteriores antes de la igualdad son todos antes del choque y después de la igualdad todos son después del choque, ¿ya? Y les quiero preguntar antes de pasar al tercer momento de la clase. ¿Les queda claro este ejercicio? A pesar de que sea una fórmula más larga que lo normal, ¿se va entendiendo? ¿Queda claro? ¿Lo encuentran más fácil, más cercano ahora que lo estamos viendo en clase? Si me pueden responder en el chat, sí, no, tal vez. Muchas gracias, Osvaldo, por su respuesta. Muchas gracias. Genial, genial. Muchas gracias, Manuel, también. Ya, entonces me han dado el pase para ir con el tercer momento de la clase, que es el torque, ¿ya? Habían escuchado hablar del torque, ¿cierto? ¿En qué contexto se aplica torque? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría dar algún dato? En apretar, muy bien Osvaldo. Trabajos mecánicos. Felipe es en su trabajo siempre, ya. Entonces, nos vamos a quedar harto rato acá en torque. Palanca, dice Luis, muy bien. Apretar, dice Manuel, perfecto. Ya. Torque justamente tiene que ver con todo lo que ustedes me acaban de mencionar, así que perfecto. Chicos, el torque tiene que ver siempre con la rotación, ¿ya? Tengamos claro eso. O sea, cada vez que yo quiero hacer rotar algo, estamos hablando de torque. Y voy a explicar con lo más básico de el mundo cuando uno se levanta. Cuando uno se levanta, abre la puerta del baño para lavarse los dientes o abre la puerta para ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es aplicar una fuerza con la manilla, ¿cierto? Uno le aplica fuerza. Pero ¿qué es lo que hace la puerta? Porque la puerta no se traslada, no es como que yo la puerta la cambio de lugar, ¿cierto? La puerta está rotando en torno a un eje, ¿ya? Entonces lo primero que quiero que recuerden es lo que ustedes me mencionaron recién, estaban en lo correcto. Al principio de la clase yo partí como súper negativo, como no, la fuerza, siempre decimos que la fuerza uno la tiene, y en realidad uno no la tiene, entonces como que lo eché todo el rato para abajo. Les dije, no, ¿saben qué? Ustedes siempre hablan mal. La fuerza no se tiene, uno puede decir, oye, tú tienes fuerza, entonces ayúdame a levantar esta cuestión, no. Eh, pero ahora, en el último tema, que es el torque, me doy cuenta que sí tenían noción básica del concepto. Entonces, el torque es, en este caso, una fuerza que se aplica, porque el torque es una fuerza, porque de eso se trata toda esta clase, ¿cierto? De fuerza, pero se aplica para que un objeto rote, ¿ya? Entonces, como ustedes me decían, no, lo de palanca, lo de apretar, ¿cierto? Acá, no sé, en este caso, hacer girar una tuerca, ¿cierto? Entonces, estamos hablando siempre de rotación. Entonces, cada vez que hay un ejercicio de rotación, vamos a aplicar torque, siempre, ¿ya? Entonces, el torque es la multiplicación de dos factores, de la fuerza y del brazo. Ahora, le llamamos brazo a la distancia que hay entre el eje de rotación, que en este caso aquí está el eje de rotación, y al punto donde se aplica la fuerza. Vamos a hacer varios ejercicios de esto, así que no se preocupen. Ahora, por lo general, todas las fuerzas se van a aplicar perpendicular al brazo. Y si es perpendicular, ustedes saben que, bueno, alfa sería 90 grados y el seno de 90 vale 1, ¿ya? Entonces, el torque, de forma simplificada, siempre va a ser fuerza por brazo, ¿bien? Siempre que sean perpendiculares, ¿bien? Perpendiculares, ¿ya? Entonces, primero, cada vez que las fuerzas se apliquen de forma perpendicular, es la multiplicación de dos magnitudes, la fuerza y del brazo, la fuerza y el brazo. Ahora, si es que la aplicación de la fuerza no fuera horizontal, no hay ningún problema. Solamente tienen que aplicar el seno del ángulo y eso se hace con calculadora, ¿ya? Porque esto tiene que ver con funciones trigonométricas,
¿ya? Entonces, el seno de 90 podría ser el seno de 30 grados, el seno de 60 grados, pero es un dato que ustedes pueden calcular, ¿ya? Pero, como les digo, por lo general la mayoría de los ejercicios son solamente fuerza por brazo, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero antes de eso, el torque tiene signos, ¿ya? Y acá nos vamos a ayudar con el reloj, ¿ya? Se definió, se definió que todo lo que vaya a la física, siempre le gusta ir en contra de todo. Se definió que todos los torques que se apliquen antihorario, o sea, en contra del reloj, va a ser un sentido positivo. Entonces, concéntrense en esto, ¿ya? Todo lo que sea antihorario, todo lo que sea antihorario, o sea, en contra del reloj, es positivo, ¿ya? Y si ustedes van con el reloj, es negativo, ¿bien? Eso. Esa es la definición de torque positivo, torque negativo. Si va en contra del reloj, es positivo. Y si va con el reloj, como se mueve el reloj, eso es negativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Miren, hay una técnica. Ustedes van a tomar el lápiz, porque esta técnica es muy buena porque por lo general uno hace el ejercicio con un lápiz en la mano, entonces lo más fácil es tomar el lápiz y con eso aplicar el torque. Ya, yo tengo aquí en mi mano un lápiz, ¿ya? Entonces si yo, por ejemplo, veo que le aplico fuerza por acá, miren lo que, y tienen que hacer esto, tomar el lápiz al medio y aplicar fuerza. Si yo le aplico fuerza, digo, ah, mira, esta cuestión se está moviendo como se mueve el reloj. Entonces el torque en este caso es negativo. Y si yo le aplico fuerza acá, digo, ah, mira, ahora se está moviendo en contra del reloj. Entonces ahí me voy a dar cuenta que esto es, eh, que si va en contra del reloj, entonces el torque va a ser positivo. Ya, dicho esto, acá hay una niña y un niño. Bien, la niña está aplicando un torque. ¿Por qué? Porque está aplicando una fuerza, ¿cierto? Una fuerza, y tiene un brazo, que son 3 metros hasta el eje de giro, ya porque esto es un sub y baja, ¿cierto? Un balancín. Ya, según ustedes, la niña, díganme ustedes en el chat, por favor. Según ustedes, la niña está aplicando un torque positivo o torque negativo. ¿Cómo el torque que realiza la niña? Muy bien, Osvaldo. Claro, porque si yo pongo acá mi dedo, ¿cierto? Acá mi dedo y acá el lápiz, y yo lo empujo para abajo el lápiz, ¿de qué me doy cuenta? Que el lápiz se va a mover así, ¿cierto? Y esa flecha va en contra del reloj, en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Si va en contra de las manecillas del reloj, el torque de la niña es positivo. Muy bien, los felicito. Ya, ¿y el torque del niño también será positivo, será negativo? Porque digo, ah, mira, también se está aplicando para abajo, entonces también es positivo, por ejemplo. ¿Será positivo o será negativo? Muy bien, Osvaldo. ¿Por qué? Porque si yo nuevamente pongo mi dedo, ¿cierto?, sobre el lápiz, este es el lápiz, el balancín, ¿ya? Y aplico fuerza para acá, ¿qué es lo que hace el lápiz? Hace esto, se mueve para allá, ¿cierto? Y eso es ir con el reloj, es moverse igual que las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, acá es muy importante que ustedes recuerden que los torques van a tener un signo positivo en contra del reloj, negativo con el reloj. ¿Bien? Perfecto, súper bien. Ya. Ahora, miren, acá hay una relación entre la niña y el niño con respecto al torque, no si tienen una relación o no ellos, ¿bien? Una relación como sentimental, no, una relación de torque. Miren, para que esto esté en equilibrio, o sea, para que el balancín no suba ni baje por ningún lado, la cantidad de metros, que es el brazo, multiplicado por la fuerza,
de la niña, que en este caso sería 3 por 250, tiene que ser exactamente igual a la multiplicación del brazo de donde está el niño, ¿cierto? Que está no a 3 metros del centro, sino que está a 1,5 metros, 1,5 por 500. ¿Será correcto o no? ¿Cuánto es 3 por 250? ¿Será 750 newton metros? ¿Y cuánto es 500 por 1,5? También 750, ¿ya? Entonces, el brazo uno por la fuerza uno tienen que ser igual al brazo 2 por la fuerza 2. Y esto solamente va a ocurrir cuando esté en equilibrio. ¿Bien? Si está en equilibrio, si está en equilibrio es porque el torque que se aplica en un lado es exactamente igual al torque que se aplica al otro lado. ¿Bien? Ya, 750 newtons metro. Ya, así se mide el torque. Newton por metro. Ya, y vamos a hacer un ejercicio de aplicación. ¿Ya? Miren, acá estamos aplicando una fuerza de 100 newtons. Y acá, por supuesto, está el eje de giro. Y la distancia es de 30 centímetros o 0,3 metros. Y la pregunta es, si acá, en el otro extremo, también se aplica una fuerza, pero ya no a 30 centímetros o 0,3 metros, sino que ahora es a medio metro, a 0,5 metros. La pregunta es, ¿cuál debe ser este valor de F? Y ustedes van a hacer lo siguiente. Al lado izquierdo, al lado izquierdo, todo esto es el brazo uno por la fuerza uno. Y al otro lado vamos a tener el radio 2 por la fuerza 2. ¿Cuánto vale el brazo uno? 0,3. ¿Cuánto vale la fuerza uno? 100. El brazo 2, 0,5. Y la fuerza 2 es X, es nuestra incógnita, ¿cierto? 0,3 por 100 es 30, igual a 0,5 por X. Y el 0,5 que está multiplicando a la X, divide al otro lado. Entonces, X queda igual a 30 dividido 0,5. Y tal como dijo Osvaldo, ¿cierto? La fuerza en este caso tiene que ser 60 newtons, porque 30 dividido 0,5 es 60 newtons. ¿Qué les pareció este ejercicio del balancín, del sub y baja, ¿cierto? En donde tenemos que igualar a la izquierda el torque con la derecha. Bien, tenemos que igualar ambos torques. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿A todos les da 60? ¿Sí? ¿60 newtons la respuesta? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bien, chicos, estamos acercándonos al resumen y cierre de la clase. Les quiero comentar primero que me siento muy contento de que hayamos podido trabajar en este módulo. Recuerden también que el módulo uno lo tienen que rendir, ¿ya? La idea es que siempre que termine un módulo, ustedes puedan inmediatamente responder la prueba de dicho módulo. Entonces, hoy día, desde ahora ya, desde este momento, ustedes podrían ya estar en condiciones de responder la prueba del módulo 2. Bien, recuerden que tienen intentos ilimitados y siempre se va a considerar el puntaje mayor. Solo como resumen, hoy día lo que estudiamos durante toda la clase es, en este caso, los tipos de fuerza, ¿ya? Y las características de cada una de ellas. Además, analizamos diferentes contextos en donde se aplica la fuerza, como torque, impulso, ¿cierto? El momentum, etcétera, ¿ya? Y Cristian, veo que no has visto los anuncios, tal vez de la clase anterior, pero cada vez que se finaliza la clase, en unos minutos más, yo envío la grabación de la clase, el PowerPoint. De hecho, en anuncios de la clase anterior,
está en un mismo anuncio todo. Ya les mandé como la grabación de la masterclass, la grabación de la clase en vivo, el PowerPoint, todo. Ya, entonces la idea es que ustedes pueden ir descargando el material y todas las clases yo les voy a enviar el material, no solamente hoy día o no solamente el módulo uno, no. Todas mis clases ustedes van a tener siempre la grabación y el PowerPoint. Además, ustedes tienen el recurso conceptual, por supuesto, donde está todo esto, pero en más detalle. O sea, la clase siempre es un resumen de todo lo que está trabajándose. ¿Ya? Eh, Así que sí, Cristian, no hay problema. Me refería a que para poner énfasis en que la clase pasada yo les mandé la grabación, el PowerPoint, todo, y esta clase lo mismo. Les voy a mandar el material, la grabación, todo. Ahora, no es automático. Recuerden que se demora un par de minutos en quedar grabada la grabación, o sea, en quedar grabada, ¿cierto? La clase en la nube. Y ahí ustedes, por supuesto, van a tener acceso para verlas cuantas veces quieran, ¿ya? Así que muchas gracias por sus comentarios. Recordarles que cualquier inquietud que tengan, diríjanse al correo, al WhatsApp, ¿cierto? Y con esos canales de comunicación ustedes van a poder acceder a responder todas sus inquietudes, ¿ya? Así que todo el material va a estar disponible y como les dije la clase pasada, recuerden que al cierre de la clase se habilita una encuesta, así que les pediría por favor que ustedes respondan a esa encuesta para también saber cómo estuvo la clase, si es que les gustó, si es que aprendieron. Así que apenas termina la clase, en un minuto van a poder responder esa encuesta. Así que les pediría por favor que lo respondan. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Dejar de compartir y en breve finaliza la clase. Denme un segundo. No se vayan todavía y ahora sí